Bueno, bienvenidos todos. Qué alegría en este nuevo webinar que estamos haciendo entre Sky Group y Hiban Realty. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de la preconstrucción y todo lo que tenemos que saber, por lo menos básico, para vender más preconstrucción. Así que bienvenidos. Primero que nada, entender qué es el tema de preconstrucción y por qué vamos a vender preconstrucción. Preconstrucción es básicamente vender un proyecto cuando está en planos o cuando ya está en proceso de la construcción. ¿Ok? ¿Qué es lo mejor? Básicamente vender un proyecto cuando está en planos porque tienes la opción de agarrar los mejores precios, lo que llaman los precios de Friends and Family, que son los precios de arranque, lo cual en muchas ocasiones se puede especular que haya un crecimiento en el precio. O sea, lo digo en muchas ocasiones porque va a depender de la economía y del momento en el que ese proyecto esté andando. Si el proyecto está andando en una economía muy activa y y con una demanda muy activa también, es posible que los precios vayan aumentando a medida que se vayan ofreciendo disponibilidad. El constructor vaya poniendo listas de disponibilidad en el mercado. Vender preconstrucción significa entrar en un proceso donde a veces solamente firmas una reserva y luego vas a un contrato o donde puedes saltar el contrato, entendiendo los tiempos, porque mucha gente nos dice, ajá, pero ¿cómo son los tiempos? Cuando está en plano, que no ha arrancado nada, cuando ni siquiera se ha movido, se ha movido una piedra de construcción, Gilberto, lo normal es que se firme una reserva. ¿Cuándo se firma contrato? Se firma contrato cuando se llega a una cantidad mínima de reservas o cuando ya estamos muy próximos a arrancar la construcción. Entonces, entendemos que reserva es lo más, digamos, lo más caliente salido del mercado, ¿no? Es lo más calentico, no hay muchas veces se reserva sin necesidad de que hayan renders del edificio, ni hay planos, ni sabemos los metros cuadrados del apartamento, sino que tenemos una idea aproximada de lo que va a ser el concepto del edificio. Yo recuerdo en preconstrucción, Gilberto, no existía el internet, estábamos por fax. Yo recuerdo que nos enviaban el render en un dibujo por fax y nos decían, este es el nuevo proyecto que va a salir en tal calle, en tal avenida. Y nos mandaban una hojita para que el cliente llenara si quería reservar un apartamento allí y se mandaba un cheque simbólico, solamente como para garantizar una plaza y amarrar un precio por Johnny, fax. buenos días, perdón. Johnny, déjame decirte algo, tú eres muy viejo, porque yo no fui de esa escuela, yo soy desde la computadora para acá. Mira, Johnny, sí, te estoy escuchando y o sea, totalmente de acuerdo. Comprar en preconstrucción siempre es y será el nicho perfecto, no nada más para nosotros como agentes, sino para los inversionistas, ¿de acuerdo? El inversionista busca algo que se revalorice más. La curva de revalorización muestra, y es algo bastante obvio y notorio, lo pueden investigar igual, que la curva de revalorización en proyectos en preconstrucción siempre es mayor que el mercado secundario. Por lo tanto, si usted le quiere ofrecer alguna propiedad a algún inversionista, es ideal que empiece por el mercado de preconstrucción. Obviamente, pro y contras, ¿no? Como siempre. Los pros de comprar, como tú bien decías antes, los pros de comprar en preconstrucción es reservar el precio, y más en temporada de inflación, reservar el precio hoy para que te lo entreguen en el 2025 con la tranquilidad y la seguridad de que no van a variar los precios, ¿no? Ojo con esto, eso hay que averiguar y leer las letricas chiquitas de todo contrato. Número uno. Número dos, tener la oportunidad de que tú vas a hacer el usar, y el olor a nuevo, eso es como comprarse un carro o rentar un carro. Cuando tú tienes un lease, tienes el carro nuevecito, que es sabroso, un tema de gusto, un tema más subjetivo, pero a nivel de beneficio tiene esto. Lo contrario o el contra que tiene es el costo, que usualmente cuando se trata de algo nuevo, obviamente es más caro que lo viejo, pero también lo viejo se revaloriza menos rápido que lo nuevo, a pesar de que lo nuevo siempre usualmente tiende a marcar un componente de riesgo, que por eso es que el Friends and Family List es usualmente más bajo que las nuevas listas, o las llamadas lista 0, lista 1, lista 2. ¿Por qué? Porque la lista 0 o Friends and Family son listas donde el proyectista lanza al mercado una cantidad mínima de unidades
para ver cómo se comporta el mercado. Entonces ahí empiezan los indicadores, Johnny. Si ese Friends and Family List se acaba muy rápido, ¿qué significa? Que el proyecto tiende a ser un éxito, por lo tanto en la siguiente lista ya no va a ser tan baja, ya le tira un escalón para arriba. Por lo tanto, es importantísimo mantenerse surfeando con los proyectos nuevos que arroja el mercado, porque de esa manera vamos a poder, no nada más para nosotros, sino para nuestros clientes, lograr dar con el proyecto tal que maximice la rentabilidad y la plusvalía de nuestros clientes. Johnny, para darte la palabra, nosotros últimamente en los grupos, en los chats que tenemos en ambas compañías, oye, nos han bombardeado con cantidad de personas, de agentes que solicitan proyectos nuevos. Oye, ¿y cuáles son los proyectos nuevos? Estamos claros que la realidad de hoy hace que básicamente los proyectos nuevos, primero hay todas las semanas a mí me llega un proyecto nuevo, impresionante, y uno mejor que el otro, ¿no? Pero es increíble lo que está sucediendo en este momento, justamente para tratar de bandear la falta de inventario que hay. Entonces, el que tiene hoy en día un terreno con un proyecto hace todo el dinero del mundo como inversionista y como agente y usuario. Es una oportunidad extraordinaria para fijar precios, ¿no? La segunda otra cosa importante, la segunda otra cosa importante es que cuando tú compras un proyecto de esto, un proyecto nuevo, estás comprando una oportunidad para planificarte financieramente a fin de que años más adelante se te logre entregar la propiedad. Entonces así tenemos una lista de proyectos, Johnny, que es importante refrescar porque muchos de los que están aquí están conectados justamente para ver esa lista. Adelante. Sí. Y bueno, continuando con la presentación, vamos a entender cómo piensa el que está buscando un proyecto de preconstrucción, qué tipo de clientes podemos buscar. Es importantísimo precalificar al cliente antes, Gilberto, porque para entrar en un proyecto de preconstrucción hay varias claves. Lo primero, dependiendo de la zona, en promedio estamos requiriendo entre 250 $300,000 en adelante de inicial. ¿Por qué explico esto? Porque todos los proyectos de preconstrucción exigen comúnmente un 40% de inicial en contrato. Algunos un 30%, algunos más un 50%. ¿Por qué ocurre esto? Porque básicamente el contrato de venta de estos constructores está orientado a recibir inversionistas que estén dispuestos a pagar esa inversión de 10, no del 10%, del 5%, sino de un 30, 40 o 50%. Luego, cuando, ya que tenemos un micrófono abierto, ¿ok? Te voy a poner. Entonces, luego cuando estoy precalificando al cliente, tengo que chequear que esa persona tenga la capacidad financiera para afrontar la inversión. Luego es mucho más sencillo conseguir el crédito en el banco. ¿Por qué es mucho más sencillo? Porque un inversionista extranjero o un inversionista local que da en una preconstrucción 40% inicial, le garantiza al banco una estabilidad, una seguridad en cuanto a lo que es la aprobación del crédito. No es nuestro trabajo aprobar, nosotros no somos quien decimos que sí o que no, cada caso es diferente, hay empresas especializadas, pero en la mayoría de los casos, una persona que da 40 o 50% tiene ya gran parte del camino adelantado para conseguir una aprobación de un crédito para preconstrucción. Entendiendo esto, otra de las cosas que son las premisas fundamentales, fíjate que la primera es el acceso al financiamiento bancario. La persona califica para tener un crédito en el banco, califica para dar un 30, 40 o 50% inicial, sí. Lo segundo, ese inmueble, una vez que lo compre, ¿lo va a usar para él o lo va a rentar? La mayoría de la gente que compra preconstrucción, es lo usual, es mi experiencia, son inversionistas que no van a vivir el proyecto. ¿Ok? Si la persona va a vivir el proyecto, es otro tipo de análisis, pero la mayoría no. Normalmente las relaciones la mayoría son inversionistas. Entonces tenemos que entender cómo va a funcionar el comportamiento de la renta. En cuánto se va a rentar, si va a generar, si va a pagar las cuentas, o sea, taxes, hipoteca y asociación,
o va a quedar por debajo o va a quedar una ganancia. Ese análisis lo tenemos que entender en cada proyecto que queramos promover. Y lo tercero es la apreciación del inmueble. La apreciación del inmueble va impulsada por varios factores. Al principio estábamos hablando de que depende de la demanda, por supuesto, depende de la inflación. A un inversionista internacional, y estoy hablando de esto, estamos hoy hablando de Florida, pero en cualquier parte del mundo, un inversionista que no vive en el país donde va a invertir, le interesa que haya inflación. ¿Por qué le interesa que haya inflación? Porque él está apostando a que ese bien raíz aumente de precio año a año. Y si la inflación es alta, ya garantiza un mínimo de crecimiento en el valor. Si además de la inflación hay otras variables, como por ejemplo tasas de crédito baja, incentivos en los impuestos, si hay otros incentivos, por ejemplo, como que hay una alta demanda, una baja oferta, entonces, bueno, un aumento en los costos de construcción, todo eso hace que el inmueble se revalorice. En nuestra experiencia, las inversiones inmobiliarias compiten contra los commodities, compiten contra la banca, compiten contra la inversión en Bitcoin, en trade, en la bolsa de valores. ¿Por qué compiten? Bueno, porque son rentables, siempre son rentables, son mucho más seguras que cualquier otra de estas herramientas financieras que existen en el mercado, son más predecibles porque una noticia de declaración de guerra cambia el mercado bursátil de un día para otro. En cambio, el mercado inmobiliario tarda meses en responder a esa situación, a ese estímulo. Y por eso se dice que la inversión inmobiliaria siempre es más predecible. Es apalancable porque puedes utilizar el crédito bancario, lo cual no puedes utilizar cuando compras commodities o inviertes en la bolsa o cuando compras algún producto financiero. Y son inversiones que también pueden ser de corto a mediano plazo. Hay productos financieros que son a muy largo plazo, donde tú, para realmente ver el jugo al producto, un fondo mutual, por ejemplo, te brinda oportunidad de ver los resultados en 15, 20 años, si no, no tiene sentido. O sea, nadie compra un fondo mutual para 3 años, por ejemplo, ¿no? En cambio, una preconstrucción, tú puedes invertir ahora y en 7, 8, 10 años, que ya es un mediano plazo, en los países desarrollados es mediano plazo, tú puedes verle una muy buena utilidad. Y realizable porque en cualquier momento, una vez que esté entregado el proyecto, tú puedes convertirlo en cash. Es mucho más fácil convertirlo en cash. En un mercado dinámico donde hay una alta demanda y donde hay una oferta muy escasa de nuevos proyectos y de inventario en el mercado secundario, el salir al mercado a vender tu producto te garantiza, o sea, te da la tranquilidad de que va a ser realizable en el corto tiempo. ¿Qué significa? Que tú en un plazo de 30 días, 60 días, hasta 180 días, tú puedes tener la expectativa de vender ese inmueble y recuperar tu dinero de vuelta, lo cual no ocurre comúnmente con otros productos financieros que son destinos, y menos en una industria. Por ejemplo, un inversionista que tiene 3 millones de dólares y quiere meterlo en una industria, en un proyecto industrial o comercial, en 3 meses, en 6 meses no lo recupera. Dice, no, ya voy a cerrar la empresa y voy a recuperar mis 3 millones de dólares. Eso sí ocurre con el negocio inmobiliario. Eso sí puede ocurrir con el negocio inmobiliario. Entonces, hablando de las tres variables, acceso al financiamiento bancario aceptable es 50%, deseable un 60%, y lo ideal es el 70%, que es que yo pueda conseguir que un banco me preste el 70%. ¿Qué pasa si yo estoy financiando el 70% y el contrato me exige el 40%? Para aquellos que siempre nos preguntan, Gilberto, bueno, en el momento del cierre tú tienes un cashback, tú tienes un retorno de esa diferencia que el banco te logró dar en exceso por el préstamo que conseguiste. La renta o alquiler, el aceptable. Mucha gente pues sufre porque quiere decirle a sus clientes o muchos clientes en desconocimiento quieren tener rendimientos muy altos, 30, 40% al año de su inversión. En bienes raíces esos números no existen o no deben existir en mercados sanos. Un mercado sano, un mercado tradicional, es un mercado en el cual con tu renta se paga el alquiler, se paga la hipoteca, se pagan los taxes y quedas tablas. Es un mercado sano, es aceptable, de hecho, en el argot inmobiliario global, porque tú estás apostando en el largo plazo una revalorización. Ahora, ¿qué es lo deseable? Lo deseable es que haya un retorno del 5 al 7%. ¿Cómo yo logro un retorno del 5 o 7%? Bueno, si yo
rento mi inmueble y después de pagar mis taxes, después de pagar mi hipoteca, después de pagar el condominio o todos los gastos administrativos de esa operación, me queda a final de año un 5%, yo estoy haciendo un extraordinario negocio y estoy hablando de estándares internacionales. Un 5% es mucho más de lo que paga el banco, entendiendo todas las garantías y todos los beneficios de los que hablábamos al principio, de ser realizable, de ser más predecible y de ser más seguro. ¿Qué es lo ideal? Bueno, lo ideal es que pase del 8%. Tenemos proyectos donde hemos sacado cuenta que el retorno de inversión puede estar superior al 10%, al 15% o al 20%, y sobre todo eso se da en mercados muy especulativos o en productos que están destinados a renta corta. Y hace unos días hicimos un webinar donde explicábamos la diferencia entre renta corta y renta de largo plazo. Y la renta corta básicamente son rentas menores a 7 meses, una renta de un mes, de una semana o rentas por noche. Renta de 4 meses es renta corta, rentas de largo plazo son superiores a 7 meses. Entonces, las rentas cortas tienden a dar mejores rendimientos que las rentas largas. No siempre va a depender del producto, va a depender de la ubicación, porque de pronto en una ubicación que no es turística, no es atractiva, no es premium, una renta corta no va a ser tan atractiva porque no hay una demanda hotelera actual que soporte que esa unidad se rente por noche, por ejemplo. Partiendo de esto, entonces, una renta deseable sería el 5 al 7, una renta ideal 8 al 12. Nosotros tenemos que aprender como asesores inmobiliarios a dar una explicación estimada, porque nosotros no somos analistas financieros, ni mucho menos, y por supuesto no tenemos una bola de cristal, pero sí podemos hacer un análisis estimado de cuánto puede ser el retorno anual a través de la renta o el alquiler. Y la apreciación del inmueble, como yo les explicaba, aceptable en cualquier mercado un 4 o 5%, impulsada por las variables tradicionales de un mercado con una inflación del 2% y un crecimiento de la economía del 2 o 3%, ya te da un crecimiento del valor del inmueble del 5% anual. Una revalorización del 6 al 8% es lo deseable, y una revalorización por encima del 10% es ideal, pero es altamente especulativa y no es sostenible en el tiempo. Los mercados que tienen revalorizaciones de más de 10 años, de más de 10% anual, son mercados o en etapa de especulación o son situaciones muy específicas que no son sostenibles en el tiempo. ¿Qué es lo sostenible en el tiempo? 5, 6, 7% de revalorización anual, y eso hay que sabérselo explicar al inversionista. En este momento, en los Estados Unidos se habla oficialmente de una inflación del 8%. Solamente por inflación ya tú puedes tener una expectativa de que tu inmueble se está revalorizando 8% anual, pero si a eso le sumas las variables de demanda, las variables de poca oferta, las variables de los altos valores de construcción de un metro cuadrado nuevo o del pie cuadrado, entonces podemos tener en algunas ubicaciones expectativas de una revalorización del inmueble por encima del 12 o el 15% anual, lo cual es muy atractivo en este momento, pero no es lo normal. Y tengo que hacer claro, esto no es normal. ¿Ok? Algo que decir acerca de esto, Gilberto. Si mezclamos las tres variables, que es financiamiento del 50%, renta al 6% y una revalorización o apreciación del 6% anual de ese inmueble, cuando sumas y restas y metes en una licuadora, no estamos hoy para hacer un análisis matemático, en eso lo hacemos en otros webinars, donde ponemos unas tablas y hacemos un análisis, pero en resumen, si se conjugan estas tres variables con estos tres porcentajes, tú como inversionista puedes tener la expectativa de que tu retorno esté por encima del 10% anual, que eso es muy superior a lo que puede dar cualquier inversión financiera en commodities, en cualquier industria cuando entras en una inversión de gran escala. Y te digo, Johnny, aquí habría que agregar algo, ¿viste? Aquí habría que agregar otro cuadrito más abajo que te hable de la devaluación local de la moneda, que no tiene nada que ver con esto. Me ha pasado y es un elemento importantísimo a la toma el momento de la toma de decisiones de inversionista. Es decir, no nada más el financiamiento, no nada más la renta, no nada más la revalorización de la propiedad, que son tres conceptos perfectamente identificables e independientes, sino hay un cuarto concepto y es la devaluación de la moneda local, porque la mayoría de los inversionistas buscan invertir aquí por considerar que el dólar es todavía una moneda dura.
Entonces, cuando revisan la cantidad de dinero que trajeron de sus países para la compra de un proyecto inmobiliario en preconstrucción, o bien sea proyecto viejo, no importa, y de repente se encuentran de que por haber traído esos dólares la moneda, la moneda coincide o se devalúa en términos monetarios enormes, incluso lo que acaba de pasar en Colombia, Venezuela ni se diga, pero que sí está pasando en toda Sudamérica, cuando las monedas dependen de la cotización con el dólar y pega esos escalones para atrás, la revalorización que tiene el inmueble es un número impresionante, es un número asombroso, que vale la pena considerar en esa cuarta pestaña que yo te diría que hay que agregar para futuras presentaciones, porque me parece que es importantísimo. Yo hace poco vendí una propiedad en Orlando y el inversionista colombiano, además de todas las tres cosas que tú bien mencionas, me dice: Gilberto, gracias. Después que yo compré, el peso se echó para atrás de una manera tal que estoy ganando casi que el doble solamente por haber vendido y haberme llevado el dinero para atrás. O sea que es otro elemento, ¿no? Así es. Ahora, partiendo de todo lo que estamos hablando, Gilberto, nos queda una pregunta. ¿Cómo selecciono el mercado? ¿Cómo selecciona el mercado? Entonces estamos hablando de Florida y hay miles de webinars, hay miles de datos, hay miles de páginas web que hablan acerca de lo que está pasando en el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, pero sobre todo Florida. Pero esto lo estoy aplicando para cualquier parte del mundo. Si tú quieres invertir en preconstrucción, primero selecciona la ciudad, crecimiento económico de la ciudad, estabilidad política y social de esa ubicación, fundamentos legales y jurídicos que soportan y protegen, porque hay veces que puedo meter el dinero en mercados muy especulativos, pero con baja seguridad legal y jurídica, baja seguridad jurídica, posición geográfica, beneficios e incentivos tributarios. Y luego entonces me voy al producto. El producto tengo que evaluar la ubicación del producto, que sea un precio competitivo, quién es el constructor detrás de ese producto, quién es el arquitecto, quién está soportando el desarrollo de ese producto, qué tipo de producto es, si es hotelero, si es vacacional, si es residencial, si es rentas cortas, si es de oficinas, si es industrial y qué demanda está teniendo ese producto en el momento. Estas variables son claves para poder asesorar a un cliente y si tú eres cliente, por supuesto, para evaluar si donde estás invirtiendo estás haciendo un buen negocio. O sea, si tú como inversionista estás evaluando un proyecto que tiene una ubicación extraordinaria en un punto muy privilegiado de la ciudad, que la ciudad además tiene un crecimiento en la demanda, que tienes una seguridad jurídica, que además hay beneficios si puedes entrar en este momento de inversión, si además entras con un constructor confiable que tiene una trayectoria y entras en un producto que tiene una alta demanda, ya antes de ver inclusive la unidad, antes de ver los planos, antes de ver el diseño del edificio, ya tú estás haciendo un buen negocio. ¿Ok? Entonces, nosotros como asesores de inversión tenemos que entender que la preconstrucción para el usuario final compra porque anda buscando una cocina bonita, un apartamento más grande con 4 habitaciones porque acaba de crecer la familia, etc. Pero el que compra la preconstrucción porque el concepto de inversión es lo último que le preocupa. La marca del horno microondas es lo último que le interesa. Que si la piscina da al este o da al oeste, o que si recibe el sol en la mañana o en la tarde, eso es lo que menos le preocupa al inversionista. Sí son elementos importantes que hay que evaluar, pero tenemos que comprender la visión financiera del que compra una preconstrucción. Y aquí hay 20 tips, 20 detalles que yo recomiendo aprenderse de memoria de los proyectos que quiero promover. ¿Y cuántos proyectos quiero aprenderme de memoria estos datos? Mira, máximo 2 o 3. No me quiero aprender más de 2 o 3 proyectos. No los necesito. La información está accesible. Ahorita vamos a compartir la información. Pero sí necesito entender dónde está ubicado, quién lo construye, cuánto vale, cuánto arranca el precio por metro o por pie cuadrado, si ya arrancó, si ya está permisado. Obviamente en los Estados Unidos ya con todas las regulaciones, un proyecto que sale a la venta ya está permisado, ya está garantizado el arranque del proyecto. Fecha de finalización de la obra, cuánto necesito para reservar, cómo es ese plan de inversión del 10%, 20%, 30%, 40%, en cuándo lo tengo que depositar. Normalmente el 20% es a la firma de contrato, un 10% más cuando arranca la obra, un 10% más cuando el proyecto llega al último piso
y en los proyectos que lo requieren un 10% más cerca de la fecha de cierre. Un mínimo para invertir, para entender que tenemos que precalificar a un cliente con $400,000 o $300,000 para invertir, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Financiamiento bancario, tener a la mano lenders que sepamos que pueden asesorar a ese cliente de Chile, de Colombia o de México. Entender cuál es el proceso de venta, se firma la reserva o se va directo al contrato, después del contrato qué es lo que viene. La revalorización anual estimada, que es obviamente pura especulación, nadie tiene una burbuja, pero se puede ver el pasado y con eso hacer una estimación del futuro. Entender la banda de precios, por ejemplo, tipo estudios arrancan en 400,000 hasta 500,000, de una habitación entre 500,000 y 600,000. Esa banda de precios hay que aprendérsela. Por supuesto, a los que nos interesan los corredores inmobiliarios, las comisiones de venta, cómo lo vamos a cobrar, estructura legal de la inversión, si lo puedo hacer a través de una compañía, cómo debe ser, a nombre de quién debe ir el contrato, si es a nombre de la compañía, a nombre de la persona natural, si se puede después asignar ese contrato a una compañía en caso tal que se haya firmado a través de una persona natural. ¿Qué abogados están asesorándonos en el camino? Si hay el tema de crear la compañía, etcétera. ¿Cuáles son las unidades más convenientes como inversión en los planos? Cuando tú analizas un edificio, tú tienes que entender cuál es el producto dentro del edificio más atractivo para el largo plazo. En un edificio, por ejemplo, donde hay, y voy a hacer un ejemplo, un análisis. En un edificio donde hay 600 apartamentos y 450 son tipo estudio, y hay 50 de una habitación, 50 de 2 habitaciones y 100 de 3 habitaciones, ¿cuál es el producto más atractivo? Tengo que analizar eso para saber y asesorar a mi cliente y orientarlo a dónde es el mejor negocio. ¿Qué hacer luego de culminada la obra? Ajá, ¿y ahora qué? ¿Lo rento en un programa garantizado por el constructor? Porque muchos constructores te entregan programas garantizados de renta por 2 años, por 1 año, o tienen una oficina de administración para llevártelo a Airbnb renta corta, o contrato los servicios de Sky Group de Hilvan para llevar la administración del inmueble y rentarlo a largo plazo, o rentarlo a corto plazo con nosotros. O sea, el entender qué hago después de que tengo el proyecto terminado y me lo entregan es importante. Y la pregunta clave, ¿puedo revender? No, no se puede revender antes de la protocolización. Eso era antes y eso fue una de las razones por las cuales se generó la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria del año 2006, 2007 y 2008, y es porque se aceptaban las reventas previo a la protocolización, previa a la entrega. Entonces no puedo revender. Y aprenderme tres porqués. ¿Cuáles son las 3 razones por las cuales yo compraría o yo recomiendo? ¿Cuáles son los beneficios más importantes de esta inversión? Puede ser la ubicación, puede ser la revalorización, puede ser el constructor, puede ser el concepto del proyecto, etc. Hasta acá vamos bien y vamos a resumir entonces 9 ideas para vender más preconstrucción antes de irnos al Dropbox y ver todos los proyectos que tenemos. 9 ideas para vender más preconstrucción. Está muy de moda los webinars. ¿Qué es lo interesante de los webinars? Y yo quiero aquí hacer un remark. Preconstrucción es más sencillo que vender mercado secundario por una razón. No importa dónde vivas. Aquí hay personas que están en México, que están en Venezuela, que están en Orlando. No importa dónde vivas, tú puedes promover un proyecto. Yo puedo promover un proyecto en Cancún de inversión y Sergio, que está en México, puede promover un proyecto de inversión en Estados Unidos. Entonces, una de las ventajas de vender preconstrucción es que no tienes que estar viviendo en la zona. Tú perfectamente viviendo en Colombia puedes conseguir un cliente chileno que quiere invertir en Miami y tú ser el canal de recomendación. Y eso es una de las ventajas de promover preconstrucción. Si tú tienes un aliado con licencia en los Estados Unidos y tienes esa alianza está formalizada, tú perfectamente puedes sacar provecho de la promoción inmobiliaria internacional de la mano de gente profesional que pueda obviamente hacer un acuerdo contigo a través de esto, pero tiene que ser una compañía con licencia para poder promover bienes raíces en los Estados Unidos. Entonces, la ventaja de los webinars es que tú puedes captar personas de cualquier parte del mundo y estos webinars, por ejemplo, puedes lanzar un webinar cómo ganar un 10% de retorno en renta corta en la zona prime de Florida o de Orlando o de Miami. Viajes de negocio. Hay personas, por ejemplo, que organizan viajes de República Dominicana para Estados Unidos, de México. Tú puedes decir, por ejemplo, voy a organizar un viaje exclusivo de negocios solamente para 10 empresarios que quieran ir a hacer un recorrido por los mejores proyectos de inversión.
Y yo lo viví, yo ya lo hice en algún momento, me llevaba inversionistas de Venezuela para Panamá, me llevaba inversionistas de Venezuela para Estados Unidos, y básicamente organizábamos toda la logística del viaje. Los clientes pasaban 3 días, recorrían los proyectos, y después de esos 10 inversionistas que traía, compraban 4, compraban 3, compraban 5, compraban 7. En cada viaje el comportamiento es diferente. In-house. Otra de las ventajas de vender preconstrucción es que no tengo que saber todo. Eso es uno de los mitos y de los problemas de la gente cuando quiere vender preconstrucción, que quieren saberse todos los detalles y por eso les da miedo promover preconstrucción. No, eso es falso. Cada proyecto de preconstrucción tiene la ventaja de que internamente tiene un equipo in-house de venta, estoy redundando, perdón, tiene un equipo in-house que se encargan de atender a nuestros clientes. Entonces, basta con que yo llame a la directora de venta del proyecto A, y esa directora de venta nos puede canalizar con un ejecutivo de venta que nos va a hacer una presentación extraordinaria, que hacen 10, 20 presentaciones todos los días y que están especializados, conocen el producto en detalle y que son los encargados de concretar la venta. Mi objetivo como promotor, como referidor, es traer el cliente a las puertas de ese in-house. Y eso es una de las cosas más importantes que tenemos que entender para poder vender preconstrucción. No tenemos que saberlo todo. Tenemos que tener la idea global, pero también podemos aprovechar que el in-house nos ayude a cerrar la venta. Otra de las ideas, email marketing. Bueno, vamos a diseñar un template, una plantilla por cada proyecto inmobiliario que manejamos y vamos a enviarlo a toda nuestra base de datos todos los días. No es mejor pecar de intenso que pecar de no estar presentes. Redes sociales y campañas. Yo puedo organizar una campaña en las redes sociales para cada proyecto de preconstrucción. Y es más, yo puedo crear una página web. Ok. Y puedo crear una página web de cada proyecto de preconstrucción, porque los developers, obviamente con la autorización del developer, y casi siempre no lo autorizan, tú puedes crear una página web para promover el proyecto que, por ejemplo, se llama inviertemiami.com, y ahí tú tienes todos los proyectos, o puedes crear una página web por cada proyecto que quieras promover, y eso también está permitido. Catálogo en WhatsApp. Tenemos asesores inmobiliarios que en su WhatsApp Business tienen un catálogo, y su catálogo son todos los proyectos de preconstrucción que manejan. Entonces, eso también te ayuda para que los clientes, cuando te quieran investigar, también tengan una idea de, mira, esto que tú tienes en tu catálogo de WhatsApp, cuéntame un poquito qué más es. Análisis financiero es manejar una tabla de estimaciones, costos, el retorno, taxes, administración. Todo eso se hace en una tabla que obviamente no se puede garantizar, pero se puede hacer como una proyección, una estimación de lo que es el comportamiento financiero, y hay que saberlo hacer, porque eso es realmente la razón por la cual una persona vende. Estábamos haciendo un análisis en estos días de un proyecto en Biscayne Boulevard, que es un apartamento de $1,500,000. Se puede rentar en promedio, renta corta por noche, más o menos en $1,200, $1,500. Si se rentara en $1,000 la noche al 70%, estamos hablando de $20,000 de ingreso al mes, ese apartamento. Bruto. Luego de los costos y tal, no sé qué, me quedarían libres $10,000 al mes. Esos $10,000 representan sobre el 1,500,000, ¿cuánto por ciento? Pero no sobre el 1,500,000, porque posiblemente la persona no dio el 1,500,000, dio solamente $750,000. Entonces, $10,000 al mes son $120,000 al año. O $5,000 al mes son $60,000 al año. ¿Cuánto representan $60,000 al año sobre 700,000? Oye, es un rendimiento muy atractivo, 9, 8, 10% anual. Eso no lo generamos con ningún producto financiero ni ningún banco. Y eso hay que aprenderlo a manejar. Rentas cortas o rentas largas. El proyecto está ideado para renta corta, está ideado para rentas largas, y en base a eso hacer una estimación, un análisis de cuál es el potencial. Y por último, crear alianzas internacionales. Cuando hablo de alianzas internacionales, que cualquier persona que esté escuchando este webinar puede llamarnos por teléfono y puede decir, yo quiero ser un aliado internacional de la marca, de Sky Group, de Hilbert Realty, yo quiero promover la preconstrucción de la mano de ustedes. Se firma un acuerdo y se hace una estrategia de venta. Y para los que son parte de nuestro equipo, pueden crear alianzas con inmobiliarias en Colombia, en México, en Chile, en Uruguay, en España,
en cualquiera de nuestros países, en Canadá, en Nueva York, por ejemplo, puedes construir alianzas en cualquier otro lugar para que estas empresas inmobiliarias o estos profesionales de bienes raíces traigan referidos y trabajemos en equipo, en sociedad, en la promoción de esto. Entonces, preconstrucción se puede trabajar muy bien en alianzas porque además el margen de comisión es altamente atractivo. Partiendo de esto, entonces entendemos que tenemos que conocer qué hay disponible y qué no hay disponible. Para eso, en nuestra compañía tenemos una dirección de Dropbox, una carpeta en Dropbox, donde tenemos una lista de proyectos con inventario disponible hoy a la fecha, a 20 de mayo del 2022. Todos estos proyectos tienen inventario disponible y perfectamente podemos entrar en cada uno de estos proyectos y ver de qué se trata este proyecto, abrir una presentación, por ejemplo, y enviársela a nuestros clientes o sencillamente armar una presentación o un reel en las redes sociales con la información de este proyecto. Entonces, en cada proyecto tenemos videos, tenemos lista de precios, tenemos todo lo que dice inventario disponible, está aquí para que ustedes lo puedan promover. Acá, por ejemplo, hay hasta un video donde tú puedes sencillamente entrar y enviarle el video a tu cliente o promoverlo en tus redes sociales. Todo lo que necesitas está en esta lista para conocer los proyectos que tienen inventario disponible y esto lo mantenemos actualizado día a día. También tenemos proyectos sin inventario que pudieran servirte para hacer promoción en las redes sociales. Son proyectos que ya se han vendido, que no hay disponibilidad, pero que también te permiten crear una base de mejorar tu branding personal en las redes sociales. Regresando al tema de los proyectos con inventario disponible, todos los proyectos son extraordinarios, todos los proyectos tienen un tipo de cliente en particular, pero si me preguntaran dónde enfocarme en este momento, porque la gente me pregunta, ¿en cuál proyecto me enfoco? Porque hay muchos. Yo me enfocaría en área Reserve, me enfocaría en Casa Bella, me enfocaría en Cipriani, me enfocaría en Five Park o Waldorf Astoria, que están en el mismo nivel de luxury o de calidad. Me enfocaría en The Standard, que es un proyecto que está muy bien ubicado en Midtown, en Miami, y me enfocaría en Society Residence, que acaba de salir al mercado. Son los proyectos en los cuales yo me enfocaría. Bueno, está Noma también, que está en Wynwood y suena muy bien, está sonando muy bien, está en pleno lanzamiento ahorita, pero son los proyectos en los cuales yo más me enfocaría, respondiendo a la pregunta que siempre me hacen. Entonces, aclarando esto, quiero que resumamos. Vender preconstrucción siempre va a ser mucho más sencillo que vender mercado secundario si tienes la capacidad de entender cómo piensa alguien que compra en mercado en preconstrucción y luego si tienes la capacidad de entender el análisis financiero detrás de la inversión. Y si eres un cliente que quiere invertir, por supuesto, tienes que asesorarte de un equipo profesional que te permita no solamente entender en qué proyecto te estás entrando, sino también acompañarte durante el proceso y después del proceso de la construcción. Con esto termino el entrenamiento, voy a parar la grabación y para los que están en línea conmigo, voy a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Que tengan feliz día.